El tren México-Querétaro es un proyecto de tren de alta velocidad que conectará la Ciudad de México con Querétaro, México. El tren tendrá una longitud de 209 kilómetros y una velocidad máxima de 300 kilómetros por hora. El viaje de la Ciudad de México a Querétaro en tren tomará aproximadamente 50 minutos. De los 416 kilómetros de vías ferroviarias, se contemplan 2 estaciones que pasarán por los estados de Querétaro, Guanajuato y la Ciudad de México con conexión al Estado de México. Entre las 2 estaciones que se encuentran León, Silao, Irapuato, Salamanca y Celaya en Guanajuato, San Juan del Río, Tula, Huehuetoca, Querétaro, pasando por el Aeropuerto Nacional Felipe Ángeles y el tren suburbano de Buenavista, entre otros puntos. El 13 de julio de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la empresa Canadian Pacific Kansas City hará un estudio sobre si todavía es viable o no la construcción del tren de pasajeros México-Querétaro. Y quizá sea bueno, aunque todavía estamos iniciando, dar a conocer que ya se estableció un convenio con la empresa ferroviaria de Kansas para empezar a elaborar el proyecto para la construcción del tren de pasajeros a Querétaro. Ya logramos, hace como 15 días, 20 días, se firmó un convenio en donde la empresa se compromete a hacer el proyecto para ver la viabilidad, que yo sostengo que la tiene, y que pueda impulsarse lo de un tren de pasajeros a Querétaro, que va a ayudar mucho. Ellos tienen ya la concesión, esta empresa ferroviaria, de la línea. Entonces es utilizar la misma línea para trenes de pasajeros y modernizar el sistema. Entonces esto va a ayudar mucho, porque ya, aunque se siga ampliando, no es opción, es mucho el tráfico y constante los accidentes, y vamos también a tomar en cuenta lo que estás planteando de que haya más presencia de la Guardia. El gobierno actual no ha iniciado el procedimiento. Sin embargo, basado en las características generales del primer trazo, se trata de un tren de alta velocidad de 210 kilómetros, de los cuales 15.9 son en viaducto y 11.6 en túnel, 2 terminales, una en Buenavista y otra en Querétaro, además de que correrá a una velocidad máxima de 300 kilómetros por hora, completando el recorrido en 58 minutos. Previo al rescate de lo que pudo ser la obra insignia del gobierno de Enrique Peña Nieto, se realizaron los estudios de preinversión y asesoría técnica, la compra de predios, liberación de derechos de vías y la contratación de testigos sociales, lo que representó una inversión de 695.10 millones de pesos. Pero ¿en qué consiste este proyecto? ¿De quién fue la idea de construir ese tren? El tren fue promesa de varios gobiernos y por quinta ocasión una administración intenta dar vida al tren, y por quinta vez López Obrador se monta en el multifallido proyecto solo en lo que va de su mandato. El tren eléctrico que anunció Carlos Salinas de Gortari en 1990, el tren bala que prometió Vicente Fox en 2003, el tren interurbano México-Querétaro que impulsó Felipe Calderón en 2011 y 2012, el tren de alta velocidad de Enrique Peña Nieto en 2014 y ahora el tren México-Querétaro de AMLO, han enfrentado múltiples tropiezos. El expresidente Peña Nieto anunció como promesa de campaña la construcción de un tren ligero que uniría la Ciudad de México con el estado de Querétaro. El gobierno mexicano lanzó la licitación y el consorcio liderado por China Railway fue quien obtuvo el contrato por más de 58 millones de pesos. En enero de 2013 tuve el gusto de firmar aquí con el señor gobernador José Calzada Rubirosa el convenio de colaboración para que esta obra pudiera llevarse a cabo. Un convenio que establecía también, se firmó frente a ustedes, frente a la sociedad queretana, todo lo que requería hacer el Estado de Querétaro, el gobierno federal y los gobiernos municipales para que este proyecto pudiera materializarse. El proyecto del tren de Querétaro a México requerirá una inversión superior a los 40,000 millones de pesos y durante su construcción, también ya nos lo dijeron, generará 20,000 empleos directos y más de 41,000 empleos indirectos.
El fallo fue revocado por el entonces presidente Peña Nieto en 2014. El proyecto original contemplaba un tren ligero que pudiera unir ambas ciudades en un par de horas. La empresa China Railway Construction fue la única firma que se presentó al concurso para hacerse del contrato. El fallo a favor de la empresa china coincidió con las investigaciones periodísticas sobre la Casa Blanca del entonces presidente priista, quien habría recibido un inmueble en las lomas de Chapultepec a cambio de presuntamente incidir en los contratos del Grupo IGA, la constructora del sexenio anterior. Días después del fallo a favor de China Railway, se dio a conocer que la empresa de Juan Ignacio Hinojosa Cantú había sido incorporada como una de las firmas que llevarían la gestión del proyecto ferroviario, tras lo cual se retiró la decisión de la licitación. El 30 de enero de 2015, el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, canceló oficialmente el proyecto por responsabilidad fiscal. La segunda convocatoria ya había sido publicada para entonces. Ese mismo año, en octubre, el gobierno de China presentó un aviso de intención de iniciar un arbitraje de inversión en contra de México por las dos cancelaciones del concurso de la obra. En 2017, el gobierno de China reclamaba a México el pago de $600 millones por la cancelación del tren México-Querétaro, pues las autoridades no actuaron de manera transparente, de buena fe, ni garantizaron un debido proceso legal, decía el aviso de intención de iniciar el arbitraje. Después de años de incertidumbre, en febrero de 2020, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes declaró que la iniciativa sería retomada, una vez que se concluyera el Tren Maya. El 14 de julio, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes anunció que la licitación del proyecto se lanzaría a más tardar ese mismo año. El 5 de octubre del 2020, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y representantes de la iniciativa privada presentaron un plan de inversión del sector privado que incluía 39 proyectos en medio de la crisis por el COVID-19. El proyecto aparece con el número 21 dentro de este plan anunciado junto con empresarios. En aquel entonces, el gobierno federal estimó que el tren México-Querétaro tendría una inversión de poco más de 51,000 millones de pesos y se tenía previsto el inicio de su construcción en junio de 2021. Sin embargo, esto no ocurrió. Si el proyecto se concreta, uno de los principales beneficios sería desahogar la carga vial que diariamente padece la carretera federal 57, expuso el presidente del Centro Empresarial Querétaro de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Jorge Camacho Ortega. Además de analizar el servicio de un tren para pasajeros, planteó que se estudie la posibilidad de agilizar el movimiento de carga a través de la vía férrea. El principal beneficio es desahogar la carretera 57. Puedo decir que son miles de personas que a diario transitan por la 57, que vamos de ida y de regreso. Mucha gente optaríamos por el tren. Y si además mejoran el sistema de carga, también podremos desahogar esa parte del tramo del transporte de carga y desahogar la 57. Implica productividad. Son pérdidas millonarias cada vez que hay un accidente en la 57. 3, 4 o 5 horas en liberar la carretera, apuntó. El presidente de Coparmex, Querétaro, planteó que el empresariado está abierto para participar en este tipo de proyectos por medio de una coparticipación entre el Estado y la iniciativa privada. También pugnó porque la infraestructura comienza a desarrollarse durante la actual administración para evitar que se frene con el cambio de gestión. Para noviembre de 2023, la candidata presidencial del partido oficialista Morena, Claudia Sheinbaum, declaró que, de ganar los comicios el 2 de junio, impulsaría la iniciativa para descongestionar la carretera Ciudad de México-Querétaro. Cuando lleguemos a la presidencia, porque vamos a llegar, vamos a recuperar también los trenes de pasajeros y el México-Querétaro va a ser una realidad. Lo vamos a hacer desde el principio, desde que lleguemos, porque el tren de pasajeros genera desarrollo, aseguró según el diario Publimetro. Mientras tanto, la candidata de la coalición opositora Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez, quien actualmente ocupa el segundo lugar en la mayoría de las encuestas, también está interesada en la ferrovía, según el gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Curi González. Las dos candidatas tienen la intención de llevar a cabo este tren, lo cual daría mucha conectividad para Querétaro y nos desahogaría mucho con la carretera que ya está totalmente rebasada, que es la carretera 57, indicó Curi, citado por Infobae en octubre. En enero de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que hay dos posibilidades para concretar el tren México-Querétaro. La primera es utilizar las vías de carga para trenes de pasajeros y la segunda es terminar de adquirir el derecho de vía que contempló el tren de alta velocidad que planteó la administración anterior. Respecto a la primera alternativa, refirió que se tendría que invertir en la modernización de las vías ferroviarias. Es un proyecto en el que ya hay empresas interesadas.
Desde luego, modernizándolas va a significar una inversión para mejorar las vías, electrificarlas para que no se contamine, pero es un proyecto que hay empresas ferroviarias interesadas de las que tienen la concesión de los trenes de carga, pero el Estado puede, que eso es lo que está haciendo, utilizar esa misma vía para trenes de pasajeros. Lo puede hacer a cualquier empresa que quiera invertir y tener los trenes de pasajeros, explicó. Cabe destacar que la empresa Canadian Pacific Kansas informó que desde hace varios meses trabaja en un proyecto de estudio de factibilidad para el tren de pasajeros México-Querétaro, el cual presentaría a principios de este año. Nosotros tenemos que contratar y supervisar a un especialista que llevará a cabo el estudio y buscar que los resultados que se tengan sirvan para tomar una decisión para el gobierno federal o para quien quiera invertir en una inversión público-privada y pueda hacer el proyecto, dijo Oscar del Cueto, presidente de CPKC de México en julio del año pasado. La idea de Canadian Pacific Kansas es que se cuente con el análisis de viabilidad para la coexistencia del servicio de pasajeros y carga, sin afectar el servicio e infraestructura, para garantizar el flujo ininterrumpido de los servicios, tanto de carga y de los posibles pasajeros, y evaluar el costo de la inversión. Aunque Kansas City Southern presentó un proyecto previo, el gobierno federal aceptó esperar a que se entregue este nuevo proyecto por parte de Pacific para dejar 2 proyectos concretos para la siguiente administración. Una empresa, Pacific, que ahora se fusionó con una empresa canadiense, de las 2 grandes empresas de ferrocarriles de carga. Una ya hizo una propuesta para un tren a Querétaro, México-Querétaro y con posibilidad de ampliarlo a Monterrey y Nuevo Laredo, toda la línea. Mandaron a hacer un estudio, se los van a entregar en mayo. Aceptamos esperar el resultado del estudio, pero si están interesados, no tengo información de otra propuesta, señaló el presidente. Por otra parte, el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, consideró que deberán ser los técnicos los que determinen dónde deberán ubicarse las estaciones del tren México-Querétaro. Sin embargo, propuso que una de las estaciones podría ubicarse en la antigua estación del ferrocarril porque tenía una ubicación céntrica y fue desarrollada para la movilidad.